Dice el verso 22 del capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y luego dice en el verso 26 de esta misma porción, y de igual manera, es decir, hermanos, de la misma manera que la creación gime, de la misma manera que el creyente gime, de la misma manera el Espíritu gime. Y dice, hermanos, que nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Hermanos, cuando hablamos del Espíritu, acuérdense que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que conocemos como la Trinidad. Y en cada parte de las Escrituras, a lo largo de la Escritura, hermanos, si hablamos del Señor Jesús, si hablamos de Dios Padre, si hablamos del Espíritu Santo, está activo en la relación que nosotros tenemos con Él y de alguna manera, hermanos, está interviniendo en nuestro favor. Y miramos al Espíritu Santo en toda la Escritura, presente y activo. Recuerdan que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero luego dice en el verso 2, y el Espíritu de Jehová se paseaba sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Jehová se paseaba sobre la faz de las aguas. Antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, hermanos, que hubo un acuerdo de redención entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Había un común acuerdo para redimir a aquellos que por su gracia estarían destinados a este beneficio. Miramos también que Job capítulo 26 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, su espíritu creó los cielos. Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, miramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó a Felipe por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza con un propósito de predicarle a un hombre que había ido al templo a escuchar, un hombre que escuchó, pero que cuando venía de regreso a su domicilio, y estamos hablando, hermanos, de una distancia muy larga, de Jerusalén a Etiopía, es cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe que descienda por este camino y lo lleva delante de aquel hombre y empieza a hablarle el Evangelio, pero fue el Espíritu Santo el que lo hizo. El Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto para que fuera tentado. No solamente el Antiguo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento también nos habla de la acción activa del Espíritu Santo. Para los que están en Cristo no hay condenación, dice el capítulo 8 de Romanos. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 4, el verso 6 dice, porque la justicia de la ley, o para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. También dice la palabra del Señor, hermanos, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu por cuanto somos hijos, dice la Escritura, hermanos. Así que el verso 13 al verso 14, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da nuestro espíritu testimonio de que somos hijos de Dios. Y en el verso 23 que mencioné hace un momento, dice Pablo, y no solo ella, refiriéndose a la creación que gime, y no solo ella, sino que también nosotros mismos
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Y ahora, hermanos, en el verso 26 y el verso 27, dice Pablo, y de igual manera. Así que con ese gemido que la creación emite, hermanos, por esperar la revelación de los hijos de Dios, ese momento glorioso del que Pablo decía en Romanos capítulo 5, verso 3 por ahí, que no solamente nos gozamos en las tribulaciones, sino que, hermanos, también nos gozamos en la gloria de Dios, es decir, aquella manifestación, aquel momento crucial, aquel cuando nuestra vida se culmine aquí en la tierra, aquel momento, hermanos, en que cuando partamos de aquí estemos abriendo nuestros ojos en la eternidad. Es un momento culminante y es un anhelo que la creación gime porque espera que esto suceda, y cuando esto suceda, la creación misma va a ser libertada, dice la Escritura. Y si uno lo recuerda, hermano, lea el capítulo 8 todavía. Hay mucho que aprender de ahí. Dice Pablo que relaciona el sufrimiento de la creación como una mujer que está en labores de parto. Bueno, quizá los hombres no entendemos. Nada más miramos cómo sufren las mujeres y cómo 9 meses traen al bebé en su vientre y cómo el bebé se mueve para un lado y para otro y cómo, hermanos, todo lo que hay dentro del cuerpo de la mamá se va desplazando de un lado a otro porque el bebé que va dentro está comiendo y va impulsando a los lados los órganos que están ahí, que son vitales también para la mamá. Pero en la misericordia de Dios todo está de tal manera armonizado que no le produce daño a la mamá, porque es la función natural dispuesta por Dios para ella. No lo podemos nosotros entender porque no sucedió así con nosotros. Pero dice Pablo, hermanos, en esta comparación, que esta creación está aún, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto. Las hermanas que han tenido hijos, pues hermanos, yo creo que cuando están en tococirugía o cuando les toca, quizás, hermanos, estar en un ambiente común, que no están en hospital, pues, para dar a luz, hermano, yo creo que es un dolor fuerte. No sé qué tan fuerte será el dolor, pero ha de ser muy fuerte. Cómo su cuerpo se modifica para que salga de él un producto tan hermoso que crecerá, que se va a desarrollar. Y hermanos, que deseamos que para la gloria de Dios sean todos los hijos que vengan al mundo, porque a los hijos de Dios, Dios no le ha dado hijos para que sean hijos del diablo. Es decir, hermano, todo cristiano debe de luchar y debe de trabajar y debe de esforzarse para que sus hijos conozcan al Dios verdadero, santo y único. No creemos, hermanos, que porque los hijos salgan en el seno de una familia cristiana, vayan a ser cristianos, pero la responsabilidad del padre es enseñar el temor a Jehová, porque este es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Ahora, hermanos, este dolor termina cuando el producto ya lo tiene en los brazos, así lo dice el Señor a través del evangelista Juan. Cuando ya tiene el producto en los brazos, ya no tengo nada que esperar, mi gozo está completo. Hermanos, la tierra gime porque espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo serán los hijos de Dios en aquel día glorioso cuando el Señor Jesucristo venga? Porque en ese momento la tierra será liberada también, hermanos, de su esclavitud. Pero esta es una manera de decir, qué alegría espera. Esta es la esperanza. Y ahora dice Pablo, y de igual manera, con ese anhelo ferviente, dice Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una debilidad que ha sido consecuencia del pecado. Porque somos débiles, somos frágiles, no somos suficientes. Honestamente, hermanos, cuando uno cree que todo lo puede, no es cierto. Y no estoy refiriéndome, hermanos, a la capacidad de hacer cosas en este mundo. En este mundo tenemos inteligencia para poder solucionar problemas, para poder hacer cosas, para poder crear cosas. Pero, hermanos, en la relación con nuestro Dios somos débiles, pues no tenemos capacidad de congraciarnos con Él por las cosas que nosotros hagamos. Queremos ser buenos padres y con ello agradar a Dios, hermanos, no funciona así.
Pero si somos hijos de Dios, debemos de agradar a Dios siendo buenos padres. Pero nunca por ser buenos padres vamos a congraciarnos con Dios para que Dios bendiga nuestra vida dándonos acceso a la eternidad con Él. No funciona así. Estamos limitados. No podemos, hermanos, acercarnos a Dios por nuestra propia voluntad, porque ni siquiera al hombre le interesa a Dios. Y esto es claro. Pablo en esta carta a los Romanos en el capítulo 3 dice, hermanos, que el hombre no busca a Dios. Y si alguno de nosotros ha venido a Dios, si alguno de nosotros ha venido a acercarse a Dios, hermanos, es porque el Señor ya empezó a hacer la obra en la persona para acercarlo a escuchar su santísima palabra, porque vuelve a decir Pablo a los romanos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que, dicho de otra manera, hermanos, estamos limitados porque no tenemos la palabra de Dios porque nos produzca fe, y esa fe que nos congracie con Dios, porque, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Escritura, porque los que se acercan a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No tenemos fe en nosotros, porque dice Jeremías que aún nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y luego agrega, hermanos, el profeta, yo Jehová que escudriño los corazones. Hermanos, miren hasta dónde somos débiles. Esta debilidad ha sido consecuencia del pecado. Somos débiles. Y dice Pablo, esta participación del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos, se manifiesta en nuestra debilidad, y podemos decir que no se puede vivir una vida nueva en Cristo sin su ayuda. No podemos, hermanos, orar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos vivir una vida nueva en Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos. Los que somos guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios, dice la Escritura. Así que tan necesario es ese obrar del Espíritu Santo en nosotros, esa ayuda en nosotros, que no quiere decir, hermanos, que Él va a hacer todo lo que a nosotros nos corresponde hacer. Él nos va a ayudar. Eso es lo que va a hacer. Si miramos, hermanos, con énfasis, o con el énfasis que Pablo hace en esas limitaciones que tenemos, y esas limitaciones o esas debilidades en las que tenemos, hermanos, Pablo se refiere no en particular a una, aunque ahorita más voy a enfocarlo a una en particular, hermanos, pero cuando dice Pablo que Él nos ayuda, o el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, yo debo de pensar que esto implica todas nuestras debilidades, la cual incluye una en particular, que es la que Pablo hace énfasis aquí. Y esta particular, hermanos, es la oración a la que Pablo se refiere. Pero en un contexto general, el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y cuando hablamos, hermanos, de todas nuestras debilidades, podemos pensar en medio del temor, en medio de la frustración, en medio de la angustia, en medio de mis problemas, aún, hermanos, siendo cristiano. Piense siempre en esto, hermano. El Espíritu Santo va a obrar en el que no es cristiano para llevarlo a Cristo. Pero en el que es cristiano va a obrar para redarguir, para reprender, para corregir, va a obrar para que el ejercicio de la palabra de Dios se haga práctico en el creyente. De manera que todas personas pasamos por temor, pero dice Juan, el amor echa fuera el temor. ¿Quién es el amor? Dios es amor, dice Juan 4:8, primera de Juan 4:8. Pero ¿quiénes tienen a Dios en su corazón? Aquellos, hermanos, que han por fe depositado su total confianza en Él, no más. Porque todo el mundo puede decir hoy día que son hijos de Dios. Todo el mundo puede decir hoy día que Dios es Padre de ellos, hermanos. Esto
es claro y lo entendemos. El Señor dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Pero también en Juan, el Señor dice en el capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces hablamos de quienes son hijos de Dios y hablamos de quienes son hijos del diablo. Así que podemos decir claramente, no todos son los hijos de Dios, pero los que son hijos de Dios tienen la ayuda de parte del Espíritu Santo en medio de todas sus debilidades. Debilidades que incluyen particularmente, hermanos, la oración. ¿Por qué será esto? ¿Por qué Pablo dice, hermanos, que esta es una debilidad? La oración. Yo no sé, hermanos, pero ¿qué tipo de conversación tenemos nosotros con alguna persona que tiene cierto rango o cierta autoridad? ¿Qué tipo de conversación tenemos con alguien que nos interesa platicar algo que para mí es muy importante? ¿Qué tipo de conversación tenemos? ¿Qué tipo de respeto tenemos, hermanos, para aquella persona que está en una autoridad superior a la mía y platico y converso con él y le presento una necesidad? ¿Cómo llegamos ante esas autoridades? Pero, hermano, ahora piense, ¿cómo lo hacemos delante del Dios eterno? ¿Cómo lo hacemos delante del que creó el cielo y el universo por el poder de su palabra? ¿Cómo creemos que lo hacemos? No sabemos lo que debemos pedir. No sabemos orar. Hay veces, hermanos, que nos tomamos tan a la ligera el hecho glorioso que Dios es nuestro Padre, el hecho glorioso de que podemos llegar confiadamente al trono de su gracia, que tuteamos de tal manera a Dios que somos irreverentes e irrespetuosos. Yo no sé a lo largo de su vida cómo han sido educados o cómo hemos sido educados. Pero hay partes, hermanos, en los pueblos, bueno, yo no sé ahorita si todavía, pero al menos en el tiempo que a nosotros nos educaron, una persona, un joven, un niño, no podía acercarse a la conversación de los adultos, no. Y el padre, cuando miraba que el niño se acercaba donde estaban dos adultos platicando, cuando solamente volteaba y miraba al hijo, entonces el hijo entendía que se tenía que apartar. Cuando el padre le decía, oye, Mario, ven, tráeme un vaso de agua, Mario tenía que ir y llevar el vaso de agua y cruzarse de manos y agachar la cabeza mientras el padre tomaba el vaso de agua. Después de eso, el padre le daba el vaso y se marchaba, pero no levantaba la cabeza. Hermanos, esa era una manera de respetar la autoridad de los padres. Quizá era muy fuerte. Pero ahora cuando se ora, valga la redundancia, ahora cuando se ora. ¿Cómo se ora, hermanos? En nombre de Cristo Jesús, amén. Hay veces que es tanto el apuro por hacer lo que sigue, que tengo otras cosas más importantes que hacer, que no tengo mi intelecto, no tengo mi razonamiento, no tengo mis 5 sentidos metidos en el tema de la oración. Y hermanos, no miro la grandeza de la persona con quien me dirijo, y cuando oro a Dios soy tan indiferente porque solamente quiero calmar mi conciencia y quiero solamente pedir lo que quiero. Punto. Dice Pablo, hermanos, en este verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que no sabemos orar. No sabemos qué debemos pedir, no sabemos cómo debemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En todas nuestras debilidades, en todo momento, hermanos, en el que pasamos angustia, particularmente aún en medio de la oración. Pero es interesante lo que dice Pablo. Pablo, hermanos, se está poniendo en el grupo de los que no saben orar. Sí, hermano. Dice el verso 26, el Espíritu nos ayuda. Cuando dice Pablo, el Espíritu nos ayuda, Pablo está incluyéndose
que el Espíritu Santo le ayuda a él. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que debe pedir. Pero hermanos, ¿cómo es posible esto? Si miramos en el Nuevo Testamento, 13 cartas del Nuevo Testamento, el escritor más, ¿cómo se puede decir, hermanos? Que participa más en el Nuevo Testamento es Pablo. Un hombre, hermanos, que sin lugar a dudas sí sabe orar, o al menos en algunas cosas. ¿Se acuerdan cuando escribe a Filemón para que reciba a Onésimo? Podemos mirar, hermanos, que en el sentir de Pablo está la súplica por perdonar. Y esto es algo de Pablo. Cuando miramos las cartas de Pablo en el capítulo 1, generalmente en el capítulo 1, Pablo ora fervientemente por los hermanos de las iglesias de Filipos, de Colosas, de Éfeso. ¿Para qué, hermanos? Para que Dios les dé conocimiento, para que tengan ellos y sigan creciendo en la fe. Hermanos, y esto es voluntad de Dios. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Y Pablo ora por esto. Pero Pablo está diciendo en el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Se acuerdan otra vez que Pablo en el capítulo 7 dice, miserable de mí? ¿Por qué decía Pablo que era miserable? Porque las cosas que aborrezco, esas son las que hago. Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Yo que el mal está en mí, soy miserable, decía Pablo. Esto es debilidad, hermanos. Esto es debilidad derivada del pecado. Y de un pecado que no va a ser, hermanos, quitado en su totalidad, sino hasta el día en que el Señor Jesucristo venga. Por eso la tierra gime, o la creación gime, esperando la revelación de los hijos de Dios. Porque en ese momento, hermanos, el Hijo de Dios ya no va a pecar. El cuerpo del Hijo de Dios va a ser glorificado. Va a tener una condición tal, hermanos, que dice Juan, seremos semejantes a Él, es decir, a Jesús, porque le veremos tal cual es. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos? Que Él es débil y que Él necesita saber cómo debe de orar. Un hombre tan apasionado por el Evangelio, un hombre, hermanos, que estuvo en la cárcel, un hombre que dejó todo lo que tenía, le dice a los filipenses, yo todo lo tengo por basura, con tal de ganarme a Cristo, pero este hombre está diciendo, yo reconozco que el Espíritu Santo es necesario para mí en mis debilidades. Yo reconozco que no sé lo que debo pedir, yo reconozco que no sé orar. Y hermanos, si miramos este ejemplo de Pablo al decir, apropiándose de este texto, déjeme decirle que el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Esto es lo que dice la segunda carta a Timoteo, que fue escrita por Pablo. ¿No? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que lo que Pablo está diciendo ahorita es inspirado por Dios. De manera, hermanos, que Pablo, sin quitarle a Dios su carácter personal, está diciendo, yo reconozco que necesito del Espíritu Santo. En todas mis debilidades, cualquiera que sea, lo reconozco. Hermanos, yo creo que por causa de nuestras debilidades, como decía Pablo en el capítulo 7, y que él se considera miserable, esa es la razón por la que necesitamos la ayuda del Espíritu en nuestras aflicciones. Porque es en ese momento, hermanos, cuando estamos afectados por nuestra debilidad, que no sabemos lo que debemos orar o lo que debemos pedir. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jonás? El profeta Jonás. Él se conoce la historia y hasta da detalles del barco donde iba Jonás. Pero hermanos, cuando Jonás es enviado a Nínive a predicar la palabra, y cuando, habiendo negado, habiendo no querido ir al principio, pero cuando el Señor lo lleva a que predique a Nínive, aquel hombre va pregonando 3 días de camino, estaba larga la ciudad, 3 días de camino, y va diciendo de aquí a 40 días, de aquí en un definido tiempo, porque podemos colocar, hermanos, nuestra vida también en esta posición.
¿cuánto tiempo vamos a estar nosotros en una condición en la que el juicio viene sobre nosotros? De aquí a determinado tiempo, dice, Nínive va a ser destruido, y va a ser destruido, y va a ser destruido. ¿Cuál era la oración de Jonás? ¿Cuál era la oración de Jonás? Verso 3 de Jonás capítulo 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Qué oración de Jonás! ¿Qué oración de Jonás? Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ya sabía que los ibas a perdonar. Hermanos, en medio de una aflicción, de frustración, de coraje, de enojo, la oración de este hombre era, quítame la vida. ¿Y cuántas veces hemos orado algo parecido? ¿Cuántas veces cuando tenemos una tristeza, una aflicción, cuando algo no funciona según lo que nosotros deseamos, llegamos al punto de decir, Señor, hasta aquí, ya no quiero más, ya no puedo más? Pero esto se lo oramos a Dios. Hermanos, vean cuánta necedad tenemos en nuestras oraciones. Por eso dice Pablo, no sabemos orar. Y es en medio de estas debilidades que se manifiesta que no sabemos lo que debemos pedir. ¿Se acuerdan también, hermanos, de Elías? Un hombre que bajo temor, otra vez, bajo miedo, llega a un cierto lugar y le dice a tu siervo, quédate aquí. Quédate aquí. Y entonces él va a buscar morirse tirándose debajo de un enebro. Hay un árbol por ahí y le dice a su siervo, tú quédate ahí, yo voy para allá. Y se echa debajo de un árbol, esperando la muerte. Pero ¿cuál es la oración, hermanos? De Elías, un profeta. ¿Qué podemos esperar de Mario, pastor de la iglesia? ¿Qué podemos esperar, hermanos, de algunos de la congregación? ¿Cómo es nuestra oración? Si Pablo dice que no sabe orar o que no sabe qué es lo que debe de pedir, y si dice, hermanos, que Elías, siendo un profeta de Dios, está orando en contraposición a la santísima voluntad de Dios, porque Elías, en el libro de los Reyes, está diciendo, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Yo no soy mejor que mis padres. Primero de Reyes 19, verso 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, qué oración tan contrapuesta a la santísima voluntad de Dios, porque la santísima voluntad de Dios era que curiosamente Elías no muriera. Miren cómo es que, hermanos, no sabemos orar. Y en medio de la manifestación de nuestra debilidad se nota que no sabemos orar. Si llegáramos a decir, hermanos, que hay algún afecto personal por algún pastor, alguno de los congregantes de alguna iglesia, mirando que su pastor está enfermo y que la condición de la salud de su pastor se va agravando, y algunos de la iglesia orarían fervientemente delante del Señor diciendo, Dios santo, Padre eterno, te suplicamos por el hermano fulano de tal, sánalo. Es necesario para nosotros en la iglesia. Necesitamos que predique en la iglesia. Necesitamos su asistencia en la iglesia. Necesitamos que nos ayude en el consuelo que nos da. Es necesario para la iglesia que el pastor siga con vida. Señor, sánalo. Pero el pastor muere. ¿Y el pastor muere? Y pudiéramos decir, hermanos, en cierto sentido, pareciera ser que la oración por el amor al pastor sea legítima. Pero también pudiéramos decir que lo que estaba pasando en la iglesia es que la iglesia estaba dependiendo más del pastor que de la santísima gracia de Dios. Estaban poniendo al pastor en una posición, hermanos, en la que estaban quitando a Dios de esa posición. ¿Se acuerdan cómo es que en la carta a los romanos, otra vez en el capítulo 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria a Dios, sino que se le entregaron, entre otras cosas, dice, a hombres? Hermano, yo no digo que
que no quieran al pastor de la iglesia. No, hermanos, es correcto. Sujétense a él, dice la escritura a los hebreos. Oren por él, también dice la escritura. Reconozcan su trabajo, también dice la palabra. Pero hermanos, nunca jamás debe de ponerse en un lugar tan primordial la vida del pastor como para que el Señor pase a un segundo lugar. Pudiéramos decir, hermanos, no sabían lo que estaban pidiendo. Si la oración fuera, hermanos, Señor, que se haga tu santísima voluntad en la vida del pastor, descansamos en que lo que tú haces es mejor. Sería totalmente diferente. Por eso el Espíritu nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos en esos momentos orar. ¿Se acuerdan también, hermanos, de que según a los Corintios capítulo 12, del 7 en adelante, nos habla de una experiencia del apóstol Pablo? Por eso creo yo que Pablo está diciendo aquí que el Señor nos ayuda en nuestras debilidades, o el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos que hemos de pedir como conviene, no sabemos orar. Cuando Pablo tiene un problema en su cuerpo, un aguijón en su carne, ¿se acuerdan la oración de Pablo? En 2 Corintios 12. ¿Cuál es la oración de Pablo según el aguijón que tiene en su carne? Dice la palabra que 3 veces le había rogado a Dios: quítame el aguijón de mi carne, quítamelo. Pero hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La divina respuesta de Dios, ¿cuál fue? No te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, le dijo. Hermanos, si tan solo llegáramos a pensar, aún hasta los problemas que yo vivo, por eso más adelante en este capítulo 8, vamos a mirar lo que dice el verso 28, por ejemplo. Esto lo miraremos el próximo domingo con todo el favor de Dios, que dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir, hermano, que si Pablo, entendiendo lo que él estaría inspirado para escribir, dijera: ok, yo entiendo que este aguijón en mi carne obra para mi bien. No voy a pedir que me sea quitado, Señor, sino dame fortaleza para seguir a pesar de esto, sirviéndote, gozando en el servicio a ti. Por eso más adelante Pablo entiende en la segunda carta a los Corintios y dice: bueno, pues ahora me voy a gozar más en mis debilidades. Porque entendió que el Señor, al decirle no te lo voy a quitar, era necesario, porque hermanos, Pablo, la experiencia que había tenido, según dice el escrito en segundo de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, si usted lee esa porción, él había vivido experiencias, hermanos, inarrables, si así fuera la palabra. Él había, decía él, yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero subí al tercer cielo y vi cosas admirables. Pero hermanos, para que esas cosas admirables no hicieran que su ego se inflara, bueno, se le fue dado un aguijón. Y entonces Pablo rogaba: quítame este aguijón, y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Entonces Pablo entiende: si este aguijón no me fuera quitado, yo me exaltaría, yo me creería más que los demás por la experiencia gloriosa que me ha permitido mi Dios mirar. Nos ayuda bien, hermanos, pero volvemos a decir, hay momentos en los que no sabemos escoger. Pablo, cuando estaba en la cárcel en Filipos, o cuando escribe a los filipenses estando en la cárcel, hermanos, Pablo estaba a punto de ser ejecutado. Estaba en la cárcel y escribe una carta. Estaba a punto de ser ejecutado, y en esa carta que le escribe a los filipenses les dice que él no sabe qué escoger. Él no sabe qué escoger. Lo mismo que está diciendo otra vez en Romanos 8:26. No sabemos qué debemos orar, o no sabemos pedir como conviene. Dice Pablo, hermano, yo no sé qué escoger. Si una persona es ejecutada, en el caso de Pablo como creyente, decía: si yo soy ejecutado voy a estar con Cristo, lo cual es mejor. Pero por causa de vosotros, no sé qué escoger. Es decir, estar con Cristo está bien, pero estar con ustedes para seguir predicando el evangelio también está bien. De las dos cosas que están bien, no sé cuál escoger.
Filipenses capítulo 1, verso 22 al 24, dice Pablo: mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, hermanos, que lo dejen libre de la cárcel, que salga de la cárcel. No sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, aun cuando Pablo no supiera qué escoger, ya sea estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor, decía Pablo, o el quedarse en la carne por causa de los hermanos, Pablo tenía un anhelo. Y esto debe de ser para nosotros la razón, hermanos, de nuestra oración. Que el nombre del Señor sea magnificado en todo. Vean lo que dice el verso 20 de Filipenses capítulo 1. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, aunque no sepas qué escoger, aunque no sepas qué orar, aunque no sepas qué suplicar, el propósito final en tu oración debería de ser que Cristo sea exaltado en todo. Por lo tanto, hermanos, tu oración va a tener las dimensiones y las fronteras de la exaltación de Cristo. Nunca tu exaltación, nunca tu beneficio que sea más allá de la gloria del Señor. Todo va a ser, como dijo Pablo, hermanos, a los Corintios. Si comes o bebes o haces cualquier cosa, dijo Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 31, hazlo todo para la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier cosa, y en ese cualquier cosa entran muchas cosas. Si oras, hazlo para la gloria de Dios. Si trabajas, hazlo para la gloria de Dios. Nunca pienses en ti como el más grande de los trabajadores o el más grande de los patrones. No, trabaja como que trabajas para la gloria de Dios. Sirve como patrón, como quien sirve para la gloria de Dios. Todo tiene que ser, hermanos, para la gloria de Dios. Haz tu trabajo como padre para la gloria de Dios. Haz tu trabajo como esposo delante de tu esposa. Ámala, protégela para la gloria de Dios. Honra a tu padre para la gloria de Dios. Ama a tus hermanos, a tus familiares para la gloria de Dios. Respeta a tu vecino para la gloria de Dios. Ama a tu prójimo para la gloria de Dios. Veámoslo, hermano, de esta manera, que si la oración entonces debe de ser con el propósito de que Cristo sea exaltado para la gloria de nuestro Señor. Esta necesidad, hermanos, que tenemos de que no sabemos pedir y que el Espíritu nos ayuda, o que Dios nos ayuda por medio de su Espíritu para que sepamos qué es lo que debemos de orar o cómo pedir. De hecho, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo no se limita solamente a aquello que nosotros podemos entender, porque a lo mejor nuestra oración va en relación a lo que yo entiendo, hermanos, sino que también se desborda a lo que no entendemos. Y aun cuando la oración no esté en nuestra boca, aun cuando la palabra no se esté trabajando en nuestra boca, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad, aun cuando no entendamos cómo es eso. Es la ayuda del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, verso 20, dice Pablo a los Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso, Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Quiere decir, hermanos, que hay veces que tu oración no entiendes la magnitud de lo que estás pidiendo o la magnitud de lo que estás haciendo, pero el Señor está trabajando más allá de lo que tú entiendes, de lo que tú razonas. Y hermanos, gracias a Dios por esa misericordia que no se limita a ayudarnos en nuestras oraciones,
en lo que podemos entender, en lo que podemos comprender. Él actúa mucho más abundantemente en nuestras oraciones. Él hace nuestras oraciones más agradables a Él mismo. Él hace, hermanos. Mire, si lo vemos de esta manera, Dios demanda de nosotros obediencia, dijimos en un sermón hace algunos meses atrás. Dios demanda obediencia, pero como nosotros no teníamos la capacidad de obedecer, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él cumpliera en obediencia delante de Dios Padre, y esa obediencia de su Hijo se nos fuera cargada a nosotros, para que entonces nosotros pudiéramos cumplir las demandas de Dios Padre. Es decir, hermanos, Dios demandaba de nosotros obediencia, pero puso los elementos para que pudiéramos cumplir con esa obediencia delante de Él mismo. Mandó a su Hijo. Y el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice la Escritura. Así que mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, el Señor es poderoso para hacer en nosotros. Actúa mucho más abundante, de manera que Él hace que nuestras oraciones sean más agradables a Él mismo. Hermanos, una pregunta pudiera ser, ¿cómo es que nos ayuda el Señor o el Espíritu Santo? ¿Cómo es que nos ayuda en nuestras debilidades? ¿Cómo nos ayuda? Leo de nuevo, hermanos, el verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no hemos de pedir como conviene. Pues ¿qué? Dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en medio de nuestra debilidad? Intercede por nosotros. Habla en favor de nosotros delante de alguien más. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo habla en favor de nosotros delante de Dios. Interceder, eso significa hablar en favor de nosotros. En este verso 26, Pablo no dice solamente que el Espíritu intercede por nosotros o habla a favor de nosotros, sino que dice el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hermanos, estos gemidos a los que se refiere Pablo en este verso 26 son los gemidos del Espíritu Santo, no son nuestros gemidos. Si leemos en el verso 22 y en el verso 23 sabemos que la tierra gime, luego el verso 23 dice que el creyente gime y ahora el verso 26 dice que el Espíritu gime. No habría razón para que Pablo volviera a tomar, si ya había hablado del gemido del creyente, volver a decir ahora que ahora el creyente gime movido por el Espíritu Santo. No, hermanos, lo que dice Pablo es que el mismo Espíritu gime, el mismo Espíritu gime. No nos da a entender que es el creyente gime por obra del Espíritu Santo. Puede ser, hermanos, de alguna manera aceptable decir que yo no sé orar, pero el Espíritu me corrige para que yo ore bien. Eso pudiera ser en cierta manera entendible, pero lo que está diciendo Pablo es que es el Espíritu mismo el que está gimiendo. Y esa intercesión, hermanos, del Espíritu, no mi intercesión, la intercesión del Espíritu. El Espíritu habla a favor de mí delante de Dios, gimiendo. Esta palabra, hermano, gemir, no se habla de palabras propias o palabras, expresiones tales. Gemimos, un dolor, un lamento, un gemir. Hermano, yo creo que el anhelo del Espíritu Santo en nosotros es que glorifiquemos a Dios. Por eso cuando dice Pablo en el capítulo 8 que
hemos recibido un espíritu de adopción, no el espíritu de esclavitud. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Podemos decir, Padre mío, por ese espíritu que está en nosotros. Pero aquí lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que el espíritu mismo es el que está intercediendo con gemidos indecibles delante de nosotros. No es solamente, hermanos, el que me lleva a mí a entender lo que estoy orando, sino que delante de Dios Padre hace que mi oración, que no tiene sentido, se vuelva una oración que tenga sentido. Cuando mi oración, hermanos, en favor, decía Pablo, por ejemplo, quítame este aguijón de mi carne. Pero es como si dijéramos, el Espíritu Santo está diciéndole, Dios eterno, no le quites el aguijón de su carne, porque si se lo quitas, Él va a envanecerse y va a jactarse y vanagloriarse. Entonces, como dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por la voluntad de Dios el Espíritu mismo intercede por los santos, como Dios sabe la intención del Espíritu, entonces Dios mismo y el Espíritu Santo, siendo Dios mismo, entienden esta necesidad y dicen, oye, pues no puedo concederle lo que quiero, aunque es legítimo. Miren, hermano, lo que Pablo experimentaba era legítimo. Un dolor, y que puede tener muchas explicaciones. Algunos dicen que el problema del aguijón de Pablo era un problema de la vista. Algunos dicen esto. Otros decían, hermanos, una serie de cosas, como dolores fuertes de cabeza, y pudiera haber muchas cosas. Y pudiéramos decir, hermanos, según Santiago, dice, el que está enfermo llame a los ancianos. ¿En qué sentido? Para que oren por él, ungiéndole con aceite, y la fe y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, en un sentido estábamos diciendo, la oración de Pablo era legítima, orar por un problema que tenía. Pero hermanos, por más legítima que sea mi oración, no quiere decir que Dios va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Aquí el que manda no es el Hijo, el que manda es el Padre. Y el Padre sabe por qué no le da al Hijo lo que quiere. ¿Cuántas veces llegan los hijos y le dice, papá, quiero otra galleta? Y el papá dice, no, ya no te voy a dar galleta. Pero papá, dame otra galleta. Y el niño se emberrincha queriendo otra galleta y el papá sabe que no es necesario, ni bueno, ni sano darle otra galleta al niño. ¿Quién es el que manda, el papá o el niño? Hermanos, creo que lo que pasa aquí es que el Espíritu Santo está corrigiendo esa oración, pero le dice al Padre, Señor, esta petición de Él no es correcta. Él intercede por nosotros. Y hace, hermanos, que la oración de Pablo, o la oración tuya, o la oración mía, tenga otro sentido. De hecho, hermanos, aunque pudiéramos hablarlo de esta manera, creo que Pablo, como cada uno de nosotros, en cierto sentido sabemos orar. Y digo en cierto sentido porque la palabra de Dios nos da los deseos manifiestos en las oraciones. Oremos por la paz, por ejemplo. Oremos por el crecimiento en conocimiento y ciencia, decía Pablo cuando oraba por los hermanos de Éfeso, me parece, o de Colosas, no recuerdo exactamente, pero oraba para que ese conocimiento y esa fe creciera. Hermanos, yo creo que nosotros cuando oramos por las autoridades estamos orando según lo que Dios ha mandado porque es correcto hacer. Cuando oramos por la salud de nuestros hermanos enfermos, oramos según lo que Dios demanda que hagamos porque es manifestación de amor. En cierto sentido, sí sabemos cómo orar, en cierto sentido, pero bajo nuestras debilidades, en medio de nuestras frustraciones o angustias, nuestras oraciones se vuelven exigencias y algunos llegan a declarar o decretar salud y ponerse en el lugar de Dios para dar órdenes. No es la posición de lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, hermanos, esa intercesión del Espíritu Santo en favor del creyente, y noten esto, hermanos, es en favor del creyente. Porque dice Juan, Dios no escucha la oración de los incrédulos o de los no creyentes, si éste no se arrepiente. Quiere decir, hermanos, que la oración
Y quiero decir, hermano, no es que Dios no oiga, es que Dios oye todo, Dios es omnisciente. Esta palabra omnisciente significa que no hay nada que se esconda a su santísimo oído. Dios lo conoce todo lo conoce. Así que sabe y conoce las peticiones de las personas que no son creyentes. Pero no hay, hermanos, una escucha como para solucionar sus problemas, sino solamente la oración que es escuchada es para salvación. Y hermanos, se abre la puerta de los privilegios para escuchar nuestro Señor atentamente todas sus peticiones, siendo auxiliado por el Espíritu Santo, como decía el apóstol Pablo. De manera, hermanos, que esa ayuda del Espíritu Santo en los creyentes no es infructuosa. Esos gemidos del Espíritu Santo en favor nuestro no son infructuosos, tienen fruto. Dice la palabra de Dios en el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquel que escudriña los corazones de los hombres. Hermanos, algo que podemos nosotros decir, ¿no sería capaz nuestro Dios de leer la intención de su propio Espíritu que mora en la vida de nosotros? ¿No sería capaz? Sí. ¿No conocería Dios el significado de los gemidos indecibles de su Espíritu? Sí, acuérdense, hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son el mismo Dios único, santo y verdadero. Así que, hermanos, por supuesto que Dios Padre conoce las intenciones, los pensamientos y los gemidos de su propio Espíritu en favor de nosotros. Claro que sí, porque Él habita en nosotros. Ahora, la misma Escritura, la misma palabra de Dios nos habla de la omnisciencia de Dios, es decir, nos habla del conocimiento absoluto de Dios y que no solamente se refiere a su propio Espíritu. Por ejemplo, Samuel, capítulo 16, dice la palabra de Dios que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el interior del corazón del hombre. Y esto era cuando Samuel iba a ungir un rey para Israel. Y Samuel miró a un hombre que tenía la apariencia de gallardo, de fuerte, de robusto, de bien portado, de bien puesto, pareciera un guerrero. Y entonces Samuel dijo, este es el que Dios quiere para rey. Pero el Señor le dice a Samuel, no mires a su parecer. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el interior, el corazón del hombre. Jeremías dice, hermanos, el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y luego agrega, yo Jehová que escudriño los corazones. Así que, hermanos, Dios conoce las intenciones del Espíritu. Dios conoce mi propio actuar. Dios conoce, hermanos, mi propio sentir, porque Dios está en lo profundo de mi corazón. O lo profundo de mi corazón está abierto delante de Él. Primero de Crónicas 28, verso 9 dice que Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y el salmista en el Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, de manera que no hay nada que se oculte a los ojos de nuestro Dios. Nada. Pero hermanos, no solamente Dios lo sabe todo, sino que el verso 27 enfatiza que Dios sabe que el Espíritu intercede en armonía con la voluntad suya. Es decir, no solamente Dios sabe, hermanos, las intenciones del Espíritu que hay en nosotros, sino que Él sabe que el Espíritu Santo intercede en relación a su propia voluntad. No es una voluntad aparte de decir, el Espíritu Santo tiene una voluntad y Dios Padre tiene otra voluntad. No, hermanos, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo Dios. No hay un pensamiento diferente, hay una armonía en ellos porque hay una unidad en ellos. Así que esa intercesión por los santos, hermanos, es con la final o con el final propósito de que vivan vidas consagradas,
vidas que glorifiquen, vidas que adornen el Evangelio, pero que exalten el nombre de nuestro amado Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, estas palabras que he expresado, todas estas han sido inspiradas por el Espíritu Santo, todas estas. Sí, hermanos, nuestro Dios ha usado el carácter de Pablo, pero las palabras de Pablo, lo que ha escrito Pablo, han sido inspiradas por nuestro Señor. Así que lo que podemos mirar aquí es que el Espíritu Santo, siendo Dios, intercede delante de Él mismo con gemidos indecibles. Dicho de otra manera, hermanos, sería que el mismo Dios intercede por ti delante de sí mismo para que vivas dentro de su santísima voluntad. El Espíritu Santo intercede delante de Dios por ti para que vivas dentro de su santísima voluntad. ¿Se acuerdan que Jesús oraba y decía, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú? El Hijo haciendo la santísima voluntad del Padre. Y el Espíritu llevándonos, hermanos, e intercediendo por nosotros para que hagamos la voluntad del Padre. Hermanos, qué maravilloso, y esto debe quedarnos claro y debería de verse manifiesto en nuestras reuniones de oración. Qué maravilloso saber que aunque no tengamos las palabras adecuadas para expresarnos ante Dios, el Espíritu que está en nosotros habla y presenta a Dios en todas nuestras necesidades, las que ni siquiera aún sabemos que necesitamos. Véanlo de esta manera, hermanos. Qué grande y maravillosa es la obra de nuestro Dios. Que Él pone las palabras para que yo las exprese, que Él pone su Espíritu para que interceda por mí, para que, hermanos, aun cuando yo no haya expresado palabra alguna, Él, ya sabiendo cuál es nuestra necesidad, Él actúa mucho más abundante de lo que nosotros entendemos y sabemos. Esto debería de animarte a orar constantemente delante de Dios, sabiendo que Él es tu ayudador y debe motivarnos a ser agradecidos. Hermanos, si nosotros entendemos esto, cómo trabaja el Espíritu Santo intercediendo en nosotros, debería de ser para nosotros, hermanos, inevitable estar orando delante de Dios, y no solamente en nuestro tiempo privado, sino también en nuestro tiempo de oración congregacional. El Salmo 22, del que estábamos estudiando el día jueves, dice, hermanos, en un apartado ahí, que el Señor Jesucristo va en medio de la congregación a alabar al Padre. Lo mismo lo dice en la carta a los Hebreos. Por eso entendemos que este es un salmo mesiánico, aparte por todos los versos que nos hablan de la obra del Señor Jesucristo, su sufrimiento y su sacrificio. Pero, hermanos, Él va a alabar al Padre en medio de la congregación. ¿Sabes, hermano, que si Él va a alabar o adorar al Padre en medio de la congregación y la oración al Padre forma parte de la adoración, podemos entender entonces, hermanos, que en medio de la congregación nuestro Señor está unido a nosotros en oración al Padre? Porque el Espíritu Santo mismo, el mismo Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está orando con nosotros y en nosotros. Él intercede por nosotros delante de sí mismo para que hagamos su voluntad. Hermanos, ¿qué piensa de esto? ¿Qué tan infieles llegamos a ser con nuestras oraciones hechas a la carrera?
qué tan infieles somos, hermanos, cuando evitamos estar en la casa de Dios, en el culto de oración, y ponemos cualquier pretexto, cualquier pretexto. Hermano, piense esto. Pablo dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganarme a Cristo. Y agregaba más adelante del texto diciendo, y ser hallado en su propia justicia, no en mi justicia que es por la ley. Piénselo de esta manera, hermano. ¿Qué riesgos te llevan a vivir como cristiano? ¿Y qué riesgos, hermanos, valen la pena sufrir por Cristo? Hermanos, si padecemos por su causa, somos bienaventurados. El libro de los Hechos dice que Pedro y Juan se sintieron gozosos de que los hubieran azotados, y ellos mismos dijeron por haber sido tenidos dignos de padecer por el Señor. Pablo a los filipenses dice, hermanos, que Dios no solamente nos concedió creer, sino padecer también por Él. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos podría limitar venir al culto de oración? Cuando el tiempo de la pandemia, equivocadamente, hermanos, y oramos y pedimos perdón al Señor por habernos restringido 1 mes o 2 meses sin tener cultos, por miedo. Pero, hermanos, ¿qué no el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Qué no sería, hermanos, para nosotros, sabiendo que mi vida está en las manos del Señor, como dice el salmista? ¿No debería de ser para nosotros mayor gracia decir, Señor, yo no me voy a morir cuando yo quiera, o cuando la enfermedad quiera, o la persona que me quiere hacer daño quiera? Yo me voy a morir cuando tú quieras. Y cuando tú quieras, Señor, es porque está dentro de tu santísima voluntad, y así será para tu gloria. Pero esto no me debe de limitar venir a tu casa, adorarte en el culto de las oraciones, o en el culto de los días martes, o en el culto de domingo por la tarde, en la celebración, hermanos, de la cena del Señor. No debería de ser. ¿Por qué? Porque estoy poniendo otra cosa primero que aquel que intercede por mí. Piensen en esto, hermano. Nos ponemos en pie, por favor. Nos ponemos en pie para orar a nuestro Dios eterno. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la ayuda indispensable y totalmente necesaria de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivir la vida cristiana sin la ayuda de tu Espíritu Santo es imposible. Orar delante de ti sin el Espíritu Santo en nosotros es imposible. Señor Santo, gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo mismo es el que está intercediendo por nosotros. Es el que toma para sí mismo nuestros clamores equivocados y los corrige para llevarlos ante ti, de tal manera, Señor, que tú conoces las intenciones del corazón de cada uno de nosotros, pero también conoces las intenciones de tu Espíritu, de tal manera que actúas bajo tu santísima y gloriosa voluntad para nosotros. Padre eterno, ayúdanos a entender la gracia maravillosa del Espíritu Santo manifiesto en cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Padre, a entenderlo. Y no permitas, mi Padre, que objetemos, y no permitas, Señor, que justifiquemos, y no permitas, Señor, que pongamos cualquier cosa antes que nuestros deberes delante de ti. Perdona, Padre, nuestros pecados, te lo suplico. Y ayúdanos, Señor, en todas nuestras necesidades según tu propósito, entendiendo que, Señor, todo aquello que viene a nuestra vida permitido por ti es bueno. Si miramos el ejemplo de Job, cómo es que en un mismo día perdió todo lo que tenía, no solamente riqueza, propiedades, grandeza, sino que también perdió a todos sus hijos. Y la respuesta que salió de su corazón en medio de la aflicción y el dolor, en medio de su debilidad fue: no atribuyo despropósito alguno de parte de Dios. Sea el nombre de Jehová glorificado. Ayúdanos, Señor, a que nuestro anhelo, cualquiera que sea nuestra oración, Señor, nuestro anhelo sea exaltado o exaltar tu nombre en esa oración. Llévanos, Señor, a pedir
siempre que tu nombre sea glorificado, de tal manera que nuestra oración se vea reflejada en el marco de tu gloria, de nuestra dependencia de tu voluntad. Suplicamos esto, Señor. Bendice, Padre, a quien nos visita en esta hora. Te suplico por él, por todo lo que gira en torno de su persona. Ayúdale, Señor. Ten misericordia de él. Dale, Padre, de esta tu palabra un aliento. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos a las 6, hermanos, hoy por la tarde.